Abril de 2024. Roma estaba experimentando una primavera especialmente hermosa, con temperaturas suaves y una luz dorada que bañaba los antiguos edificios de la ciudad eterna. Can había estado viviendo en Italia durante los últimos 8 meses, trabajando en proyectos italianos y tratando de reconstruir su equilibrio emocional después del final de su relación con Diletta. Su apartamento en Trastevere se había convertido en su refugio. Era un piso alto, en un edificio del siglo XVII, con un balcón que ofrecía vistas panorámicas del Tíber y los tejados romanos. Por las mañanas, podía escuchar las campanas de las iglesias locales y el sonido de los cafés abriendo en las calles empedradas abajo. Can había desarrollado una rutina simple: café fuerte en una pequeña taza de cerámica, una hora de lectura, ejercicio en el gimnasio privado del edificio, trabajo en sus proyectos actuales, y largas caminatas por la ciudad donde, sorprendentemente, era reconocido con menos frecuencia que en Turquía. Pero esa noche de abril, la rutina se rompió. Había estado navegando por Instagram, algo que había estado haciendo menos frecuentemente en los últimos meses como parte de su esfuerzo por desconectarse de la vorágine de su vida pública. Pero esa noche, por alguna razón, decidió revisar los comentarios en su última publicación, una foto simple de un atardecer romano que había tomado desde su balcón 3 días antes. Lo que vio lo desarmó completamente. La mayoría de los comentarios eran los habituales: expresiones de amor de fans, corazones, fuego, emojis. Pero había otros comentarios que cortaron más profundo, comentarios que cuestionaban su autenticidad, que lo acusaban de ser artificial, que especulaban cruelmente sobre su vida personal. Todo lo que haces es para la cámara, escribió un usuario. ¿Cuándo vas a dejar de fingir y mostrar quién eres realmente?, escribió otro. Eres solo una cara bonita sin sustancia, decía un tercero. ¿Alguna vez has tenido un momento genuino en tu vida?, preguntaba otro comentario con docenas de likes. Can había desarrollado, a lo largo de los años, una piel relativamente gruesa para las críticas en redes sociales. Era parte del territorio de la fama, pero esa noche, por alguna razón, los comentarios lo afectaron de manera diferente. Tal vez era porque había estado trabajando tan duro en redescubrir su autenticidad. Tal vez era porque había estado sintiendo nostalgia por la simplicidad de su vida antes de la fama. O tal vez era simplemente que había alcanzado un punto de saturación emocional después de años de vivir bajo escrutinio constante. Cerró Instagram y trató de distraerse con un libro, pero las palabras de los comentarios siguieron reverberando en su mente. ¿Cuándo vas a mostrar quién eres realmente?, la pregunta lo obsesionó durante toda la noche. Se acostó, pero no pudo dormir. Se levantó a las 2 am y se preparó un té, esperando que lo relajara. No funcionó. A las 3 am, salió al balcón con una manta, esperando que el aire fresco y las vistas de Roma lo calmaran. En su lugar, se encontró cara a cara con una crisis existencial que había estado evitando durante años. ¿Quién era él realmente? Después de tantos años de ser Can Yaman la estrella, Can Yaman el galán, Can Yaman la marca, ¿quedaba algo del Can Yaman original? La pregunta lo aterrorizó porque no estaba seguro de conocer la respuesta. Se sentó en su silla de balcón, envuelto en la manta, mirando las luces de Roma que parpadeaban como estrellas terrestres. Era una vista que normalmente lo tranquilizaba, pero esa noche se sentía como un espectador externo observando una ciudad llena de personas que vivían vidas auténticas mientras él había perdido contacto con la suya. ¿Qué quieren de mí?, murmuró al aire nocturno, eco de las palabras que había escrito meses antes. Y entonces, como si las palabras hubieran destapado una presa emocional, todo comenzó a salir. Todo el agotamiento de años de sonreír cuando no se sentía feliz. Todo el resentimiento por tener que pedir permiso para vivir su propia vida. Toda la frustración de ser amado por una imagen en lugar de ser conocido como persona. Toda la tristeza por las relaciones que había perdido porque no podían sobrevivir bajo el microscopio público. Tomó su teléfono, no para navegar por redes sociales esta vez, sino para escribir. Comenzó a tipear en las notas de su teléfono, y las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando años para ser liberadas. Soy viejo, soy feo, estoy drogado, soy alcohólico.
Las palabras no eran verdad literal, eran una exageración irónica, una caricatura de todas las críticas que había recibido a lo largo de los años. Eran su manera de confrontar cada acusación, cada especulación cruel, cada juicio superficial que había soportado. Mi salud está arruinada por los cigarros. No soy una persona a la que admirar. He cambiado. Ya no soy el profesional que solía ser. Arruiné mi carrera. Cada línea era una puñalada deliberada a la imagen perfecta que había sido construida alrededor de él. Si el público quería drama, si querían escándalo, si querían razones para criticarlo, él se las daría todas de una vez. Estoy enamorado de la mujer equivocada. Todo es por publicidad. Mis comportamientos son horribles. Ya no soy creíble. Escribía con una mezcla de ira, liberación y algo que se acercaba peligrosamente a la histeria. Era como si estuviera exorcizando demonios que había estado cargando durante años. Hago lo que hago por dinero. A nadie le gusto. La gente a mi alrededor solo me usa. Debería cambiar mis amigos. Soy egocéntrico y grosero. Hago trampa. Robo cosas. ¿Qué más? Cuando terminó de escribir, se quedó mirando las palabras en la pantalla de su teléfono. Era una confesión que no era realmente una confesión, una admisión de culpas que no eran realmente culpas. Era un espejo gigante que sostenía frente a todos los que lo habían juzgado, diciéndoles, ¿es esto lo que quieren oír? ¿Los hace sentir mejor sobre ustedes mismos? Terminó con una línea que sabía que se volvería viral, esperando a los haters en los comentarios de abajo, sigan viniendo. Era su invitación sarcástica para que continuaran con la crueldad, su manera de demostrar que ya no le importaba lo que dijeran porque había dicho todo lo peor que se podía decir sobre sí mismo. Durante unos minutos, simplemente sostuvo el teléfono, leyendo y releyendo las palabras. Una parte de él sabía que si publicaba esto, cambiaría todo. Su equipo estaría furioso, los medios tendrían material para semanas. Sus fans estarían confundidos o heridos, pero otra parte de él, la parte que había estado silenciada durante años, le gritaba que lo hiciera, que por una vez en su vida adulta, dijera exactamente lo que pensaba sin filtros, sin consideración por las consecuencias comerciales, sin preocuparse por su imagen. A las 3:47 am, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Subió una foto irónicamente, una imagen suya sin camisa, el tipo de foto que sabía que generaría máximo engagement, y copió las palabras que había escrito en las notas como caption. Antes de que pudiera arrepentirse, presionó compartir. Y luego, en el acto más radical de toda su carrera, hizo algo que nadie esperaba. Eliminó Instagram, cerró su teléfono, después de eliminar su cuenta de Instagram, y se recostó en la silla del balcón, sintiéndose extrañamente vacío. Por primera vez en años, no había manera de que nadie lo contactara inmediatamente, no había notificaciones que revisar, no había comentarios que monitorear, no había métricas que analizar. El silencio era absoluto. Se quedó sentado en el balcón hasta que salió el sol sobre Roma, observando cómo la ciudad se despertaba lentamente. Los primeros trabajadores aparecieron en las calles, las cafeterías comenzaron a encender sus luces, la vida normal continuó como si el mundo no hubiera cambiado, pero mientras Can observaba la normalidad romana, a miles de kilómetros de distancia, su confesión estaba creando un terremoto digital. En Estambul, Mert, su asistente personal, se despertó a las 6 am para su rutina habitual de revisar las redes sociales de Can. Cuando intentó acceder a su cuenta de Instagram, encontró un mensaje de error. Esta cuenta no existe. Debe ser un problema técnico, murmuró, intentando nuevamente, pero el resultado fue el mismo. Preocupado, llamó a Can. El teléfono sonó y sonó, pero no hubo respuesta. Mientras tanto, en Los Ángeles, donde era medianoche, los fans internacionales de Can que seguían horarios turcos para no perderse sus publicaciones, comenzaron a notar algo extraño. Capturas de pantalla de una publicación perturbadora estaban circulando en Twitter y TikTok, pero cuando trataban de verificarla en Instagram, no podían encontrar la cuenta de Can. ¿Alguien más no puede encontrar la cuenta de Can Yaman en Instagram? Tuiteó una fan desde México. Acabo de ver una captura de pantalla de una publicación súper rara de él,
pero ahora su cuenta desapareció, escribió otra desde Argentina. ¿Fue hackeado Can Yaman?, preguntó una tercera desde España. En cuestión de horas, Can Yaman se convirtió en trending topic mundial, no por las razones habituales, sino por la confusión masiva sobre lo que había sucedido. Los primeros en tomar capturas de pantalla de la confesión original habían sido fans devotos que seguían cada movimiento de Can. Inicialmente pensaron que debía ser una broma o que su cuenta había sido hackeada. El tono de la publicación era tan diferente a cualquier cosa que Can hubiera compartido antes que parecía imposible que fuera auténtico. Pero cuando la cuenta completa desapareció inmediatamente después, los fans comenzaron a darse cuenta de que algo significativo había sucedido. Esto no es un hack, escribió una fan analítica en un hilo de Twitter. Los hackers no eliminan cuentas completas después de hacer una publicación. Esto fue intencional. A las 8 hora de Roma, el teléfono de Can finalmente comenzó a sonar. No su teléfono personal, que había silenciado, sino el teléfono fijo de su apartamento, un número que solo conocían unas pocas personas. Era Aye, y sonaba histérica. Can, ¿qué demonios hiciste?, fueron sus primeras palabras cuando él finalmente respondió. Buenos días para ti también, Aye, no me jodas ahora, tu cuenta de Instagram desapareció. Hay capturas de pantalla circulando de algún tipo de confesión psicótica, y mi teléfono no ha parado de sonar en toda la noche. ¿Qué está pasando? Can se sirvió una taza de café mientras hablaba, sintiéndose extrañamente calmado considerando el caos que aparentemente había creado. Publiqué algo real, y luego decidí que ya no quería estar en Instagram. ¿Algo real? Can, he visto las capturas de pantalla. ¿Llamar a eso real? Suena como el breakdown de una estrella de Hollywood. Tal vez era eso. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Can, necesitas volver a Instagram inmediatamente y aclarar que fue una broma, o que te hackearon, o cualquier cosa que haga que esto desaparezca. No, ¿perdón? Dije no voy a volver a Instagram. Y no voy a fingir que no escribí esas palabras. Can, ¿tienes idea del daño que esto puede hacer a tu carrera? Los medios van a tener un día de campo con esto. Las marcas van a cancelar contratos. Los productores van a pensar que estás inestable. Tal vez esté inestable. Tal vez años de vivir una mentira para mantener una imagen perfecta inestabiliza a una persona. Aye adoptó el tono que usaba cuando pensaba que Can estaba siendo irracional. Está bien, entiendo que puedas estar pasando por algo. Podemos manejar esto. Podemos decir que estás tomando un descanso por salud mental. Podemos. Aye, Can la interrumpió. Te despido. ¿Qué? Ya no eres mi representante. Ya no trabajas para mí. Considera esto mi renuncia oficial a todo el aparato de management. Can, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Can colgó el teléfono y inmediatamente lo desconectó de la pared. Durante las siguientes horas, mientras él existía en una burbuja de silencio en su apartamento romano, el mundo exterior se volvía loco tratando de entender lo que había sucedido. Los medios turcos fueron los primeros en reaccionar. Para las 10 hora de Estambul, todos los principales sitios de noticias tenían artículos especulando sobre la desaparición misteriosa de Can Yaman de las redes sociales. Can Yaman desaparece después de publicación perturbadora, titulaba, ¿crisis mental o estrategia publicitaria?, preguntaba Saba. El misterio de la confesión de Can Yaman, especulaba Millet. Los medios internacionales no tardaron en seguir. Las capturas de pantalla de la confesión original estaban siendo traducidas a docenas de idiomas, y los sitios de entretenimiento, desde España hasta Argentina, estaban tratando de entender el fenómeno. Pero lo que más sorprendió a todos fue la reacción de los fans. En lugar de la condena o el shock que muchos esperaban, una gran parte de la base de fans de Can respondió con algo inesperado, comprensión y apoyo. Finalmente alguien famoso dice la verdad sobre lo que se siente ser juzgado constantemente, tuiteó una fan desde Brasil. Can acaba de hacer algo que ninguna celebridad ha tenido el valor de hacer, mostrar lo absurdo que es esperar perfección de los humanos, escribió otra desde Italia. No sé si esa confesión era real o sarcástica, pero me hizo darme cuenta de lo cruel que hemos sido con las personas famosas, reflexionó una tercera desde Estados Unidos. Gradualmente,
comenzó a emerger una interpretación diferente de la confesión de Khan. En lugar de verla como una admisión de defectos personales, muchos fans comenzaron a entenderla como una crítica brillante al propio concepto de la perfección de las celebridades. ¿Se dan cuenta de que Khan básicamente nos dio un espejo?, escribió una fan analítica en un hilo viral de Twitter. Nos mostró exactamente lo que hemos estado haciendo, esperando que las personas famosas sean perfectas, y luego destruyéndolas cuando resulta que son humanas. Esta interpretación comenzó a extenderse, y la conversación en redes sociales comenzó a cambiar. En lugar de especular sobre el estado mental de Khan, las personas comenzaron a cuestionar su propia relación con la fama y las celebrities. Celebrity Toxicity comenzó a trending junto con Can Yaman. Can Yaman acaba de forzar una conversación nacional sobre cómo tratamos a las personas famosas, escribió un periodista cultural en Medium, y es una conversación que necesitábamos tener hace años. Mientras tanto, en su apartamento romano, Khan permanecía completamente ajeno al análisis cultural que había desencadenado. Había decidido tomarse un sabatical digital completo. No internet, no redes sociales, no noticias. Pasó el día leyendo un libro de filosofía que había comprado meses antes pero nunca había tenido tiempo de abrir. Cocinó una cena simple con ingredientes frescos del mercado local. Llamó a sus padres desde el teléfono fijo para asegurarles que estaba bien, sin entrar en detalles sobre lo que había pasado. ¿Estás feliz?, le preguntó su madre, la misma pregunta que le había hecho años antes cuando estaba decidiendo sobre su carrera. Khan consideró la pregunta cuidadosamente. Por primera vez en años, respondió finalmente, me siento como yo mismo. Esa noche, se sentó nuevamente en su balcón, pero esta vez sin su teléfono, sin cámaras, sin ninguna manera de documentar o compartir el momento. Era solo él, las estrellas romanas, y una sensación de paz que no había experimentado desde antes de convertirse en Can Yaman la estrella. No sabía entonces que su acto de autodeterminación digital se había convertido en un movimiento cultural que había inspirado a otros actores a hablar sobre las presiones de la fama, que había iniciado conversaciones importantes sobre salud mental y autenticidad en la era de las redes sociales. Todo lo que sabía era que por primera vez en años, se sentía libre, y esa sensación de libertad se convertiría en la base de la transformación más importante de su vida, no solo como actor, sino como ser humano. Los días siguientes pasaron para Khan en una especie de meditación involuntaria, sin acceso a redes sociales, sin la constante entrada de información sobre su imagen pública, sin la necesidad de mantener una persona para el mundo exterior. Comenzó a redescubrir ritmos de vida que había olvidado existían. Se despertaba con el sol, no porque un asistente le dijera que tenía un horario que cumplir, sino porque su cuerpo naturalmente seguía los ciclos de luz. Desayunaba lentamente, saboreando cada sorbo de café y cada bocado de pan tostado, sin prisa para llegar a ningún lado. Roma se convirtió en su universidad personal. Caminaba por las calles antiguas, visitaba museos sin ser fotografiado, se sentaba en cafés pequeños donde nadie lo conocía y conversaba con locales sobre historia, arte, filosofía de vida. Fue durante una de estas caminatas sin rumbo que conoció a Giuseppe, un librero de 70 años que tenía una pequeña tienda cerca del Panteón. ¿Eres turco?, le preguntó Giuseppe en italiano cuando Khan entró a la tienda para refugiarse de una lluvia repentina. Sí, pero vivo aquí ahora. ¿Qué haces en Roma?, Khan dudó. Por años, esa pregunta había tenido una respuesta automática, soy actor. Pero ahora, la respuesta se sentía incompleta. Estoy tratando de recordar quién soy, respondió finalmente. Giuseppe sonrió. Un filósofo. Los mejores libros están en el fondo de la tienda. Durante las siguientes semanas, Khan se convirtió en visitante regular de la librería de Giuseppe. El anciano italiano se convirtió en una especie de mentor no oficial, alguien con quien Khan podía conversar sobre ideas sin que cada palabra fuera analizada por su potencial impacto en su imagen pública. ¿Sabes cuál es el problema con la gente famosa?, le dijo Giuseppe durante una de sus conversaciones mientras tomaban espresso después del cierre de la tienda. ¿Cuál? Se olvidan de que la fama es algo que otros les dan, no algo que ellos son.
Cuando confundes lo que haces con quien eres, pierdes la capacidad de cambiar, de crecer, de ser humano. ¿Y cómo evitas esa confusión? Recordando que eres una persona antes de ser cualquier otra cosa. Actor, famoso, exitoso, todas esas son descripciones temporales. Pero ser persona, eso es permanente. Fueron conversaciones como esa las que ayudaron a Khan a procesar lo que había sucedido no solo en esa noche de abril, sino durante todos los años anteriores. Mientras tanto, en el mundo exterior, su ausencia estaba creando ondas que se extendían mucho más allá del entretenimiento. La historia de su desaparición digital había sido recogida por medios mainstream. The New York Times había publicado un artículo titulado The Turkish Actor Walked Instagram and Started a Movement. The Guardian había escrito una pieza sobre Celebrity Burnout in the Social Media Age, usando a Khan como caso de estudio. Pero más significativamente, otros actores y celebridades habían comenzado a hablar abiertamente sobre sus propias luchas con la fama y la vida pública. Demet Özdemir, su ex coprotagonista, había dado una entrevista donde hablaba sobre las presiones de mantener una imagen pública perfecta. Khan hizo algo que todos hemos pensado en hacer, había dicho, simplemente parar, dejar de alimentar una máquina que consume tu vida privada y te da fama a cambio. Tal vez sea hora de que todos cuestionemos si es un intercambio justo. Otros actores turcos habían comenzado a hablar sobre salud mental, sobre el costo emocional de la fama, sobre la diferencia entre ser admirado y ser conocido. En el ámbito internacional, el efecto Khan había inspirado discusiones académicas sobre parasocialidad, sobre la responsabilidad de los fans hacia las celebridades, sobre los límites éticos del entretenimiento basado en vidas personales. Universidades habían comenzado a usar su confesión como caso de estudio en cursos de sociología de medios, psicología social y ética de comunicación. Khan no sabía nada de esto, había mantenido su sabatical digital durante 3 semanas, viviendo en una burbuja de silencio informativo que le había permitido reconectar consigo mismo de maneras que no había experimentado en años. Fue Giuseppe quien finalmente le sugirió que tal vez era hora de reconectar con el mundo exterior. ¿No tienes curiosidad sobre cómo reaccionó la gente?, le preguntó durante una de sus conversaciones vespertinas. Un poco, admitió Khan, pero también tengo miedo de lo que pueda encontrar. El miedo es natural, pero el aislamiento completo no es solución permanente. La pregunta es, ¿cómo quieres reconectar? ¿En tus términos o en los términos de otros? Esa pregunta resonó con Khan durante varios días. Gradualmente, se dio cuenta de que Giuseppe tenía razón. No podía vivir en aislamiento para siempre, pero tal vez podía reconectar de una manera diferente, más auténtica. Decidió que su primera reconexión sería con su familia. Llamó a sus padres y les contó toda la historia, la confesión, la eliminación de Instagram, las semanas de silencio. ¿Y cómo te sientes ahora?, le preguntó su madre, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Entonces hiciste lo correcto, dijo su padre. ¿Pero qué hago ahora? No puedo vivir como ermitaño para siempre. Tal vez, sugirió su madre, puedes encontrar una manera de usar lo que aprendiste para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. La sugerencia se quedó con Khan durante días. Comenzó a pensar no solo en su propia experiencia, sino en otros actores jóvenes que estaban entrando a la industria, en fans que luchaban con expectativas irreales, en una cultura que había normalizado la invasión de privacidad como entretenimiento. Fue entonces cuando decidió escribir, no una confesión sarcástica esta vez, sino algo reflexivo, considerado, constructivo. Pasó 2 semanas escribiendo lo que eventualmente se convertiría en un ensayo de 5.000 palabras sobre fama, autenticidad y salud mental en la era digital. No era una disculpa por su confesión original, sino una exploración profunda de las condiciones que habían llevado a ese momento. La fama moderna crea una situación imposible, escribió. Te pide que seas perfecto pero auténtico, accesible pero privado, humano pero aspiracional. Eventualmente, algo tiene que ceder, y generalmente es tu sentido de ti mismo. Cuando terminó el ensayo, se encontró en otra encrucijada.
¿Cómo compartir estas reflexiones sin volver a la maquinaria mediática que había rechazado? La respuesta vino de una fuente inesperada: Giuseppe. ¿Por qué no comienzas con una conversación?, sugirió el librero, una conversación real, con una persona real, sobre cosas reales, no una entrevista promocional, sino un diálogo humano. Can consideró la idea. Una conversación auténtica podía ser el puente perfecto entre el silencio total y el circo mediático. Comenzó a investigar periodistas que fueran conocidos por su profundidad e integridad, que estuvieran interesados en ideas más que en escándalos. Eventualmente, encontró a la persona perfecta: Giulia Marinelli, una periodista italiana que había escrito extensamente sobre cultura, sociedad y el impacto de las redes sociales en la salud mental. Cuando la contactó, su respuesta fue inmediatamente intrigante. He estado esperando que alguien como tú quisiera tener una conversación real sobre estos temas, le escribió. Cuando estés listo, estaré aquí. Can se dio cuenta de que estaba listo, no para volver a ser la persona que había sido antes de esa noche de abril, sino para convertirse en alguien nuevo, alguien que había integrado la experiencia de la fama con una comprensión más profunda de sí mismo. La conversación con Giulia sería el primer paso de Can de vuelta al mundo público, pero esta vez en sus propios términos, con su propia voz, y con una agenda que iba más allá del entretenimiento. Sería el comienzo de la siguiente fase de su vida, no como producto de la industria del entretenimiento, sino como ser humano que había aprendido algo valioso sobre autenticidad y estaba dispuesto a compartirlo. La entrevista con Giulia Marinelli se realizó en un café pequeño y tranquilo en el barrio de Monti, lejos de las áreas turísticas de Roma, donde Can podría ser fácilmente reconocido. Era un martes por la mañana. El café estaba medio vacío, y la luz natural que entraba por las ventanas grandes creaba el ambiente perfecto para una conversación íntima. Giulia llegó con una grabadora pequeña y un cuaderno, pero también con una curiosidad genuina que Can no había encontrado en años de entrevistas promocionales. Antes de que empecemos oficialmente, le dijo después de pedir sus cafés, quiero que sepas que no estoy aquí para desentrañar tu vida personal o para crear clickbait. Estoy aquí porque creo que lo que hiciste abrió una conversación importante que nuestra sociedad necesita tener. ¿Y qué conversación es esa? Sobre el costo humano de la fama moderna, sobre las expectativas imposibles que ponemos en las personas públicas, sobre la diferencia entre admirar a alguien y consumir su humanidad. Can sintió una sensación de alivio que no había esperado. Por primera vez en años, alguien de los medios quería hablar sobre ideas, no sobre drama personal. ¿Puedo preguntarte algo antes de empezar a grabar?, dijo Can. Por supuesto. ¿Por qué te importa esto? ¿Por qué es importante para ti personalmente? Giulia sonrió. Porque tengo una hija de 17 años que está creciendo en una cultura donde cree que su valor como persona está determinado por cuántos likes recibe en Instagram, y creo que la manera en que tratamos a las celebridades es parte de esa cultura tóxica. Con esa conexión personal establecida, comenzaron la grabación. Can, comenzó Giulia, hace 3 meses publicaste algo en Instagram que muchas personas interpretaron como una confesión sarcástica. Luego eliminaste completamente tu presencia digital. ¿Puedes explicarnos qué estaba pasando en tu mente esa noche? Can había preparado esta respuesta durante semanas, pero cuando llegó el momento, las palabras salieron de manera diferente a como las había ensayado. Esa noche, dijo lentamente, llegué a una comprensión súbita de que había estado viviendo la vida de otra persona durante años. No la vida de Can Yaman la persona, sino la vida de Can Yaman la marca, y esa marca había sido construida por otras personas, para otras personas, sin mucha consideración por lo que yo realmente quería o necesitaba. ¿Y la confesión específica que escribiste? Era sarcasmo puro, era mi manera de sostener un espejo frente a todas las críticas y expectativas imposibles que había estado recibiendo durante años. Si la gente quería razones para criticarme, les daría todas las razones de una vez, pero muchas personas lo interpretaron como una crítica al concepto mismo de perfección de las celebridades. Y tenían razón, esa era la intención. Quería mostrar lo absurdo que es esperar que cualquier persona sea perfecta,
especialmente cuando su vida entera está siendo documentada y analizada públicamente. Julia se inclinó hacia adelante. ¿Crees que la cultura de las redes sociales ha cambiado fundamentalmente lo que significa ser famoso? Absolutamente. Antes, los actores podían tener vidas privadas, podían cometer errores sin que se convirtieran en entretenimiento global, podían tener relaciones reales sin que cada gesto fuera analizado por significado oculto. Y ahora, tu vida personal es parte del producto que vendes, tu autenticidad es comercializada, tu vulnerabilidad es contenido. Es imposible mantener un sentido de sí mismo cuando cada aspecto de tu existencia es transformado en commodity. La conversación continuó durante 2 horas, tocando temas que iban desde la responsabilidad de los fans hasta el papel de los medios, desde la salud mental hasta la autenticidad en la era digital. ¿Qué le dirías a un actor joven que está entrando a la industria ahora?, preguntó Julia hacia el final. Le diría que establezca límites desde el principio, que decida qué partes de sí mismo están disponibles para el público y qué partes son solo suyas, que recuerde que su valor como persona no está determinado por su éxito profesional, y que busque ayuda profesional cuando la necesite, porque nadie puede navegar este mundo sin apoyo. Y a los fans, que recuerden que las personas que admiran son humanas, que tienen días malos, cometen errores, luchan con inseguridades como cualquier otra persona. El amor genuino incluye permitir que las personas sean imperfectas. Cuando la entrevista terminó, Khan se sintió agotado pero también purificado. Había articulado pensamientos y sentimientos que había estado cargando durante años. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Julia mientras apagaba la grabadora. No estoy seguro, respondió Khan honestamente. Por primera vez en años, no tengo un plan quinquenal. No sé qué proyectos voy a hacer, dónde voy a vivir, o cómo voy a manejar mi carrera, y eso es tanto aterrador como liberador. Pero vas a volver a actuar, probablemente, pero de manera diferente, solo en proyectos que realmente me importen, con personas que respeten mis límites, bajo términos que preserve mi humanidad. La entrevista fue publicada una semana después en una revista italiana respetada, y luego fue traducida y republicada en medios de todo el mundo. La respuesta fue inmediata y abrumadoramente positiva. Finalmente, una celebridad que habla sobre la fama con honestidad e inteligencia, escribió The Guardian. La entrevista más importante que cualquier actor ha dado en años, comentó Variety. Khan Yaman acaba de redefinir lo que significa ser una persona pública responsable, escribió El País. Pero más importante para Khan fueron las respuestas personales que comenzó a recibir. Actores jóvenes que le agradecían por hacer que se sintieran menos solos en sus luchas. Fans que se disculpaban por haber contribuido a las presiones que había descrito. Profesionales de salud mental que lo invitaban a hablar sobre estos temas en conferencias y universidades. Creo que acabas de comenzar un movimiento, le dijo Giuseppe cuando Khan le mostró algunos de los artículos sobre la entrevista. No era esa la intención. Los mejores movimientos nunca son intencionados. Surgen cuando alguien dice una verdad que otros habían estado sintiendo pero no podían articular. Khan se dio cuenta de que Giuseppe tenía razón. Su búsqueda personal de autenticidad había tocado algo más grande, una necesidad cultural de conversaciones más honestas sobre fama, éxito y bienestar humano. Era durante esta época de reflexión que recibió una llamada que cambiaría una vez más la dirección de su vida. Khan. La voz al otro lado del teléfono era familiar pero inesperada. Era Sem Karsi, el director de su primera serie, G.I. Leary. Sem, ¿cómo conseguiste este número? Tu madre me lo dio. Espero que esté bien. Está bien. ¿Cómo estás? Bien, pero más importante, ¿cómo estás tú? He estado siguiendo tu viaje, supongo que se podría llamar. Estoy bien, mejor que en años. Honestamente, me alegro de escuchar eso. Khan, te llamo porque tengo una propuesta que creo que podría interesarte. ¿Qué tipo de propuesta? Un proyecto que no es solo entretenimiento, es arte con propósito, una serie que trata exactamente los temas sobre los que has estado hablando: identidad, autenticidad, el costo de la fama. ¿Te interesaría escuchar más? Khan dudó. Había jurado que su próximo proyecto sería diferente,
pero también había asumido que eso significaba alejarse del drama televisivo completamente. Cuéntame más. Es una serie antológica. Cada episodio seguiría a una persona diferente navegando la fama moderna. Actores, músicos, influencers, deportistas. Sería ficción, pero basada en experiencias reales. Y queremos que tú no solo actúes en un episodio, sino que seas productor ejecutivo de toda la serie. Productor ejecutivo, control creativo completo, tu visión, tus valores, tu mensaje. Nada se hace sin tu aprobación. Por primera vez en meses, Can sintió una chispa de emoción profesional. ¿Y dónde se filmaría? En varios lugares: Roma, Estambul, Los Ángeles, Londres, donde las historias necesiten ser contadas. Can se quedó en silencio, procesando la oferta. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, pero Can, creo que esto podría ser exactamente lo que has estado buscando, una manera de usar tu experiencia para crear algo significativo. Después de colgar, Can se sentó en su balcón romano, el mismo lugar donde había escrito su confesión meses antes. Pero esta vez, en lugar de desesperación, sintió posibilidad. Tal vez su viaje de autodescubrimiento no había sido solo personal, tal vez había sido preparación para algo más grande, una oportunidad de usar su experiencia, su plataforma, y su nueva comprensión de sí mismo para crear arte que importara. Por primera vez desde esa noche de abril, Can Yaman comenzó a planear su futuro, pero esta vez, sería un futuro construido en sus propios términos, con su propia voz, y con un propósito que iba más allá del entretenimiento. La confesión que había casi destruido su carrera se había convertido en el fundamento de algo completamente nuevo, una manera de ser famoso que preservaba su humanidad mientras contribuía a conversaciones importantes. Can Yaman había encontrado su camino de regreso a sí mismo, y ahora estaba listo para ayudar a otros a encontrar el suyo. Can estaba sentado en el mismo balcón romano donde había escrito su confesión, pero esta vez no estaba solo. Giuseppe había venido a cenar, y estaban disfrutando de una botella de vino mientras revisaban el primer corte del primer episodio de la nueva serie. ¿Cómo se siente ver tu historia convertida en arte?, preguntó Giuseppe. Extraño, admitió Can, pero también liberador, como si hubiera tomado la parte más dolorosa de mi experiencia y la hubiera transformado en algo útil. Su teléfono sí, había vuelto a usar un smartphone, pero con límites estrictos, vibró con una notificación. Era un mensaje de un actor joven de Hollywood que había visto la entrevista con Julia. Gracias por ser tan honesto sobre la fama. Tu historia me ayudó a tomar la decisión de buscar terapia. Por primera vez en años, me siento como una persona, no solo como una imagen. Can le mostró el mensaje a Giuseppe. ¿Ves?, dijo el anciano italiano. No solo encontraste tu camino de regreso a ti mismo, les mostraste a otros que el camino existe. Can asintió, mirando las luces de Roma que se extendían hasta el horizonte. Su confesión de medianoche había sido un grito de desesperación, pero se había convertido en algo mucho más poderoso, una invitación a la autenticidad en un mundo que había olvidado lo que eso significaba. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo a Giuseppe. Que tuve que perder mi imagen pública completamente para encontrar mi voz real, que tuve que admitir todas las cosas terribles que la gente pensaba de mí para liberarme de la necesidad de su aprobación. Tal vez, sonrió Giuseppe, esa era exactamente la lección que necesitabas aprender. Can alzó su copa de vino hacia las estrellas romanas. Por las confesiones de medianoche, brindó, y por la libertad que viene cuando finalmente dejas de fingir ser perfecto. Giuseppe chocó su copa contra la de Can, y por recordar que la única persona cuya aprobación realmente necesitas es la que te mira desde el espejo cada mañana. Esa noche, mientras Giuseppe se dirigía de vuelta a su apartamento y Can se quedaba solo en su balcón, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una crisis y había terminado con claridad. Su cuenta de Instagram seguía eliminada, nunca la había recuperado. En su lugar, había creado canales de comunicación más intencionados, un sitio web donde compartía ensayos reflexivos, apariciones ocasionales en podcasts serios, y proyectos artísticos que realmente importaban. Su base de fans había cambiado también.
Era más pequeña pero más profunda. Las personas que lo seguían ahora estaban interesadas en su trabajo, en sus ideas, en su contribución a conversaciones importantes, no solo en su apariencia física o su estado de relación. La serie antológica había sido renovada para una segunda temporada antes de que la primera hubiera terminado de filmarse. Universidades lo habían invitado a hablar sobre fama y salud mental. Había comenzado una fundación pequeña que proporcionaba terapia gratuita para artistas jóvenes navegando las presiones de la industria del entretenimiento. Más importante, había conocido a alguien, no una celebridad, no alguien de la industria, sino una psicóloga llamada Elena que trabajaba con refugiados en Roma, alguien que lo conocía como Can la persona antes de conocer a Can el actor. Alguien que había visto su confesión viral y había pensado, no qué escándalo, sino qué valiente. Su relación con Elena se desarrollaba en privacidad completa. No había fotos en redes sociales, no había apariciones públicas, no había especulación mediática. Solo dos personas conociéndose mutuamente, paso a paso, conversación a conversación, momento silencioso a momento silencioso. ¿Extrañas la fama?, le había preguntado Elena durante una de sus primeras citas. Extraño el trabajo, había respondido Can. Extraño actuar, crear, colaborar con otros artistas. Pero no extraño ser famoso. Resulta que son dos cosas completamente diferentes. Ahora, sentado en su balcón, en una noche de octubre perfecta, Can se dio cuenta de que había logrado algo que había pensado que era imposible. Había encontrado una manera de tener una carrera artística significativa sin sacrificar su humanidad. Su teléfono vibró con un último mensaje del día. Era de un joven actor turco que acababa de comenzar en la industria. Hola Can, espero que esté bien escribirte. Empiezo mi primera serie la próxima semana y estoy aterrorizado de perderme como tú describiste en tu entrevista. ¿Tienes algún consejo? Can sonrió y comenzó a escribir su respuesta. Recuerda por qué empezaste. Mantén personas en tu vida que te conocían antes de ser famoso. Di no a cosas que no se sienten auténticas, incluso si son lucrativas. Busca ayuda profesional cuando la necesites. Y nunca, nunca dejes que nadie te convenza de que tu valor como persona está determinado por tu éxito profesional. Eres humano primero, actor segundo. No lo olvides. Después de enviar el mensaje, Can guardó su teléfono y se quedó sentado en silencio, escuchando los sonidos nocturnos de Roma, el tráfico distante, las voces de personas cenando en terrazas cercanas, las campanas de iglesias marcando la hora. Por primera vez en su vida adulta, Can Yaman sabía exactamente quién era. No era perfecto, había aceptado que la perfección era una prisión, pero era auténtico. Era complejo, contradictorio, todavía en crecimiento, a veces difícil, frecuentemente vulnerable. Era humano, y finalmente, eso era suficiente. La confesión que había escrito en ese mismo balcón meses antes había sido su manera de gritar al mundo: no soy lo que ustedes piensan que soy, pero había terminado siendo algo mucho más poderoso, una declaración de que nadie tiene que ser lo que otros piensan que debería ser. Can se levantó del balcón y entró a su apartamento, apagando las luces una por una. Mañana tenía una sesión de terapia, algo que había comenzado después de su crisis y que continuaba como mantenimiento emocional. Después tenía una reunión con escritores para la segunda temporada de la serie. Por la noche, Elena vendría a cenar. Era una vida simple, pero era suya, completamente suya. Y mientras se preparaba para dormir, Can reflexionó sobre la lección más importante que había aprendido: que la libertad real no viene de tener todo lo que quieres, sino de querer lo que tienes cuando lo que tienes está alineado con quien realmente eres. Su confesión de medianoche había comenzado como una destrucción, pero había terminado como una resurrección. No del Can Yaman que había sido antes de la fama, sino de un Can Yaman completamente nuevo, uno que había integrado toda su experiencia, la fama, la crisis, la recuperación, en una persona más completa, más consciente, más auténtica. Esa noche, Can durmió profundamente por primera vez en años, sin pesadillas sobre paparazzi, sin ansiedad sobre su imagen pública,
sin el peso constante de mantener una perfección imposible. Solo un hombre de 34 años que había aprendido que la vida más extraordinaria que puedes vivir es la que es completamente, honestamente tuya. ¿Te conmovió esta historia? Déjanos un like, comparte y suscríbete para más historias poderosas cada día. ¿Desde qué ciudad del mundo nos estás viendo? Déjanos saberlo en los comentarios.